tuviste una conversación con Salomón que recorrió todo el planeta. El goleador histórico, has vivido de todo con la selección. Para ti en lo particular, ¿cuán importante sería poder disputar una Copa del Mundo? Gracias, Salomón. Que haya habido ese vacío, ese silencio, pesó mucho, generó un muy mal sabor de boca y se agravó ahora desde lo netamente federativo cuando ni siquiera, ya lo acabamos de mencionar, ha habido una rueda de prensa, ha habido un balance, ha habido una explicación. Yo sentí en la transmisión que a todos nos estaba costando quedarnos en el partido, ¿no? Había gente llorando ahí y pegando gritos. Estábamos desencajados, sin duda alguna. El liderazgo acarrea privilegios, pero también responsabilidades. En ese pequeño sentido, y lo digo con el máximo respeto a cualquiera de ellos, no estuvieron a la altura de la gente, como dices tú, que fue al estadio, que hizo un enorme sacrificio económico en un país ya de por sí difícil para ir a Maturín, recuperar la credibilidad incluso como marca Vinotinto, porque claro, la Vinotinto creo que ya desde hace rato ha trasladado lo netamente deportivo y futbolístico y se ha convertido sí, en un producto. Es que todo era como entrar al país de las maravillas. Era eso, ¿no? Llegar al Mundial. Y al final se nos esfumó por completo. Iba a ser un punto de inflexión a distintas escalas en la carrera de todos nosotros. ¿Qué tal a todos? La bienvenida a Caimanera. Bienvenidos al Porche TV. Los invitamos como siempre a suscribirse al canal de YouTube, a que activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los contenidos del Porche TV. Bienvenidos como siempre a un nuevo episodio de Caimanera. Cada jueves estamos publicando nuevos episodios en este formato ahora, innovando un poco, un formato a distancia, igual intentando llevarles un poquito de contenido con personas que tal vez no tengamos en el estado Anzoátegui o por lo menos tan cerca y que ahora con estas facilidades, bueno, podemos conectar igual con ellos para conversar un poco. Hoy con nosotros en Caimanera tenemos un invitado muy especial, muy especial. Lo vi yo por primera vez en esa Eurocopa 2021 por televisión y yo dije, aquí hay algo, aquí hay unos comentarios que me llaman la atención. Ahí empecé a seguir su carrera y ahora, bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir un par de veces. Un tipo extraordinario, un periodista deportivo que son de esos especiales y que van a estar durante mucho tiempo marcando la pauta y acompañando a todo el deporte, en este caso al fútbol de nuestro país. Mi hermano Anthony Abellaz. Anthony, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlito? Feliz tarde. Bueno, orgulloso, honrado de estar aquí en tu espacio. Gracias por esa introducción. No sabía el detalle de que, bueno, me habías visto en la Eurocopa 2021 hace algún tiempo ya, en plena pandemia, por IBC. Sí. Pero bueno, sí, contento y orgulloso de que el trabajo que uno hace permee en la gente, permee en la audiencia y en este caso en ti, que hoy en día eres mi compañero de profesión. Háblame de esa Eurocopa 2021. ¿Esa fue tu primera experiencia en televisión? No, yo arranqué en Meridiano como en 2017 en un Mundial Sub-20 femenino en Papúa Nueva Guinea, en Oceanía, así que era de es que todos arrancan en el femenino. Al parecer. Al parecer. De hecho, bueno, yo debuté en televisión con Eduardo Pino, tu compañero en la radio, ¿no? El primer partido de mi vida en televisión fue comentando un Suecia-Corea del Norte femenino. Wow. Una pesadilla desde la preparación y para matar los nervios no ayudaba mucho porque no hay demasiada información al respecto sobre el fútbol femenino, pero sí, él narraba, yo comentaba y había otra pareja de narrador y comentarista, en este caso una chica que hoy en día no está en Venezuela, no ejerce, al menos que yo sepa, y Hernán Rodríguez, que hoy en día es mi compañero en el podcast, es decir, los tres coincidimos, tuvimos ese punto ahí en común. Pero bueno, haciendo el cuento corto, arranqué ahí en Meridiano, estuve como un año en Meridiano, después me fui a Globovisión, fui ancla de primera página en Deportes de Primera, un espacio que tenía antes una periodista muy conocida en Venezuela que se llama Andreina Gandica, hoy en día en Estados Unidos. Hice Deportes de Primera y estuve en Globovisión durante un año y medio más o menos, luego me fui de ahí y llegué a IBC al ratito, justo antes de esa Eurocopa 2021, ya tenía un rato trabajando en Unión Radio y en IBC en general, y bueno, se dio la oportunidad de hacer esa Eurocopa, que además coincidió a nivel de calendario con la Copa América. Sí. Entonces fue un mes muy exigente, de mucho trabajo, porque hicimos ambos torneos. Eso fue una locura. Recuerdo haber estado yo en casa y de repente, claro, veías un partido de la Eurocopa que eran un poco más temprano y después pedías los partidos de la Copa América por la noche y era un festín, era estar en el cielo, básicamente. Era los mejores días de la vida. Además que estábamos saliendo de una pandemia. O estábamos metidos en la pandemia. Hecho, bueno,
2021 creo que es plena pandemia, en pleno apogeo, porque arranca en 2020. En 2021 ya creo que todo el mundo tenía bastante conciencia de lo que estaba pasando, de lo que significaba el COVID, el coronavirus, ¿no? Y todo lo que implicaba en términos de resguardo, de cuidado. Entonces sí, yo te diría que era tal vez uno de los picos álgidos de la pandemia a nivel mundial y desde lo profesional lo disfruté mucho. Obviamente tuve el margen de maniobra para poderme preparar, todo estaba más o menos paralizado desde lo laboral y bueno, allí también fue la primera vez que yo pude trabajar con Carlitos Domínguez, que hoy Mm. en día Carlitos Domínguez es mi compañero en Televen, había otros compañeros con los que ya había compartido antes, pero sí, en verdad un sueño que se pudiesen dar los dos torneos al mismo tiempo, al unísono. De hecho, si la memoria no me falla, creo que las finales de los dos se jugó el mismo día, El uno mismo fue el día, día uno y el otro de... ¿no? El mismo día. Sí, el Brasil-Argentina y la final que de Eh, la Eurocopa también fue el mismo día, ¿no? correcto, el Inglaterra contra Italia, me parece, puede Italia, ser, claro, y lo termina ganando Italia en penales. en Sí, en penales. penales Italia. Sí, no, que además, qué loco como en el momento que estamos grabando este episodio de Caimanera, Italia está metido en un repechaje al Mundial y podría perderse su tercer Mundial de forma consecutiva. Después de haber ganado una Eurocopa en el año 2021. Eso me parece a mí que estaríamos hablando también de uno de los fracasos en caso tal de que Italia no clasifique al Mundial, en caso tal de que se pueda ir eliminada en el repechaje, que es bastante posible, no sé si bastante, pero es posible, sería un fracaso que la tetracampeona del mundo se vaya eliminada, ¿no? 3 mundiales consecutivos. Sí, y más aún por tercer mundial consecutivo. Yo creo que para selecciones de esa envergadura, uno la palabra fracaso la utiliza más a la ligera, Mm, con decepciones de otra escala. Es decir, si Alemania o Italia se quedaran en la fase de grupos de la fase final del mundial y no avanzaran a octavos, o en este caso a 16avos, uno diría inmediatamente fracaso. De hecho, hay datos de que te dicen que Alemania nunca se había quedado fuera de fase de grupos o solo ha pasado un par de veces, algo así. Pero es que ahora lo de Italia es mucho peor, ni siquiera clasifica a la fase final y pudiese ser el tercer mundial consecutivo. Pero sí, el tiempo pasa volando porque incluso esa Copa América para Argentina, volviendo a la Copa América, fue el primer éxito de Lionel Scaloni como técnico y Messi por fin quitarse de encima, coloquialmente hablando, esa pava, ¿no? Ahí empezó el éxito de Argentina de Copa América, Mundial, Copa América. Anthony, yo le voy a robar en este momento a nuestro querido Carlos Mauricio Ramírez, a tu papá. Le voy a robar un segmento que teníamos hace un tiempo. Él hizo un proyecto llamado Comunica Show, donde formé parte desde la producción del proyecto, un proyecto sensacional que buscaba que los comunicadores pudiesen compartir herramientas para que las personas que estaban empezando a dedicarse a esto, pues tuviesen esas facilidades, ¿no? De escuchar a una voz autorizada, compartirles algunos tips, algunas cosas, ¿no? Algo de valor. Y él tenía, arrancando los episodios, un pequeño segmento que se llamaba Top 3. Y a mí me da mucha curiosidad esto, contigo en específico. Yo quiero saber cuáles son tus top 3 comunicadores favoritos. Pueden ser cantantes, músicos, actores, tu mamá, tu papá, tu señora, novia, esposa, comprometida, quien sea. Comunicadores, no, del don de la palabra, ¿te refieres tú independientemente de que sean del deporte o no? Correcto. Pueden ser del deporte también. Mira, Hay muchos deportistas muy buenos sí, comunicadores, ¿no? sí, totalmente. Yo pondría de número uno a alguien que no tiene nada que ver con el deporte, pero consumo mucho su trabajo y he leído sus libros. Se llama Jordan Peterson, es un psicólogo ampliamente reconocido, universalmente reconocido, que creo que justamente el hecho de que mucha gente lo conozca se basa en que él ha empezado desde hace un tiempo a generar contenido para redes sociales que se ha viralizado y tiene el don de la palabra, sin duda Mm. alguna, sobre todo porque a pesar de la complejidad de los conceptos que él trata de explicar, de compartir, logra digerirlos, masticarlos, traducirlos de una manera mucho más sencilla que por supuesto esté al alcance de la mayoría de las personas. De hecho, te pongo un ejemplo, tengo entendido que cuando lamentablemente Cristiano Ronaldo pierde a su bebé, que eso fue noticia, Jordan Peterson fue el psicólogo que lo atendió, es decir, es un psicólogo de personas, bueno, absolutamente famosas, Ok. ¿no? Yo lo pondría a él en primer lugar. Luego, me parece una muy buena pregunta lo que haces. No lo he pensado en cuanto a top 3. El 2 que me nace decirte es Álvaro Martín, periodista deportivo que Upa. cubre NFL, también NBA. Principalmente lo digo por la NBA. Yo crecí escuchando a Álvaro Martín en ESPN, en juegos de NBA, haciendo dupla con el coach Morales. Y Ujú. lo que yo siento que aprendí de baloncesto
en transmisiones con ellos me parece extraordinario. Sobre todo porque no dejaban de hacer su trabajo periodístico, pero encontraban la manera ambos, principalmente creo yo Álvaro Martín como narrador, de impregnar todo lo que decían de muchísima pedagogía. Y Sí. eso, vuelvo y repito, al igual que decía lo de Jordan Peterson, hace que el mensaje llegue de una manera distinta. No solo me estás dando información, sino que me estás educando en el buen sentido de la expresión y hasta con la humildad que amerita, me estás llevando de la mano para entender el juego. Y es un poco lo que a mí me encantaría con las distancias que caben tratar de hacer en mi trabajo. No sé si lo hago ahora, me encantaría, si no es ahora, pues hacerlo en el futuro. Yo apunto a eso siempre que hablo, pero es complicado, por supuesto que sí. Son dos. El tercero, A ver quién es el tercero. eh, oye, pensarlo. Bueno, sabes que debo decirlo, a pesar de que hoy lo veo más lineal y no tanto desde la admiración hacia arriba, aunque está ahí, creo que Humberto Turinese es un extraordinario comunicador. Se Ok. maneja muy bien en los tonos, en el universo de su vocabulario. Para ponerte un ejemplo local, creo que hoy en día de los que están en Venezuela es uno de los mejores comunicadores. Repito, más allá de meternos en el trabajo, que sin duda alguna también está a la altura de lo que demanda la profesión, pero desde el mero hecho, el don de la palabra, pondría allí a Humberto. Anthony, y ahora que ambos trabajan juntos, ambos comparten transmisiones juntos, eh, desde que terminó este proceso mundialista para Venezuela hacia el Mundial de 2026, bueno, siempre estaba claro, Carlos Domínguez y Humberto Turinese en los partidos de local para Venezuela porque Televen tiene los derechos. Y no pasa nada si decimos que son esa dupla que queremos escuchar siempre que juega la selección. Pero ahora, Carlos Domínguez, Humberto Turinese, Anthony Abellás. Siempre estás ahí también. Ahora se va convirtiendo y poco a poco, y va a ser así, va a ser una fija. Pero en ti, ¿cómo manejar eso, no? De alguna forma que puedas sentir admiración sobre ese personaje, sobre esa persona, y que ahora trabajes con él, tengan la misma función. Se puede decir mucho al respecto de eso. Se puede tener miedo, se puede tener un poquito de desconfianza, puede decir, ¿y si este se me está montando encima o no? O cada quien está en su mismo rumbo. ¿Cómo tú manejas eso? Sí, es una muy buena pregunta porque creo que si bien es cierto, es una dinámica que se ha ido configurando como si después de un temblor las placas tectónicas se acomodaran, Claro. ha sido tácito, es decir, no, nosotros nunca hemos conversado al respecto. Yo creo que lo que ha prevalecido ahí es el compañerismo y el respeto por el trabajo del otro. No solo lo digo de mi parte, sino me atrevo a asegurar que de parte de ellos dos, pero principalmente de Humberto, que es de quien me preguntas, ha sido así. El respeto a mi trabajo y de mi parte el respeto también a la compenetración, a la yunta que ellos dos ya tienen por el largo trecho recorrido como profesionales, ha hecho que poco a poco nos vayamos amalgamando, ¿no? Yo creo que aquí, y vamos a seguramente caer en este punto un poco más adelante, pero lo que prevalece es el respeto profesional, el reconocimiento del otro al trabajo que tú estás haciendo. Y yo como recién llegado, sin Ujú. decirlo de forma peyorativa, a esa dinámica, pues más allá de la autoexigencia profesional que yo tengo conmigo mismo y el respeto a la audiencia, pues amerita de mi parte o ameritó de mi parte un esfuerzo muy importante en estar preparado y en demostrar que yo merezco estar ahí, que yo estoy a la altura de ese equipo de trabajo. Y ellos lo han reconocido, repito, brindándome el espacio para yo también desenvolverme, desarrollarme, opinar, más que opinar, analizar. Y creo que profesionalmente tengo un estilo similar al de Humberto. Ujú. Humberto yo lo admiro por su capacidad de histrionismo, por su carisma. Creo que yo soy un poquito más formal, si se quiere más acartonado. Puede ser algo en lo que yo desde hace algunos años para acá he venido trabajando, que ese formalismo no sea una camisa de fuerza para mí, Claro. sino que, ok, sea mi estilo, pero que no me limite tampoco en mi trabajo. Pero luego al momento de ver el juego, de analizar fútbol, sí nos parecemos bastante. Nos gusta el componente táctico, entonces tratamos de compenetrar nuestras opiniones, de contrapuntearnos y de conversar brevemente según el espacio que la transmisión permita, pero ha sido súper chévere. En los Juegos de la Vinotinto yo he estado como reportero e incluso ellos me han permitido, todo esto te lo digo Carlitos, repito, sin que se haya hablado previamente, simplemente al aire Nació. fluye de esa manera. Yo desde abajo puedo analizar o puedo dar un pequeño comentario de algo que yo noto y a pesar de que soy reportero y no en analista, no el comentarista, Humberto lo recibe, conversa conmigo, luego me piden el dato que sí tengo por ser reportero, Claro. ha ido naturalmente Bueno, es fluyendo la mejor y yo más dinámica. bien sí, claro, totalmente. Y yo, como te digo, más bien orgulloso, honrado
y oye, y a veces hasta incrédulo de estar ahí con ellos, ¿no? Yo no se los digo mucho, esto sí, porque ellos dicen que se sienten viejos, pero al igual que tú dices, que me viste a mí en la Eurocopa 2021, cuando yo estaba en bachillerato, ellos dos ya estaban trabajando en esto, y poco me imaginaba yo que coincidiríamos, ¿no? Tal vez desde la humildad o la subestimación, jamás me imaginaba que en algún momento íbamos a estar en el mismo estudio de televisión o en el mismo terreno de juego con una transmisión, pero bueno, a Dios gracias así ha sido y tratando de aprovechar cada oportunidad. O sea que yo siento en lo particular que a veces mi tono, cuando yo voy a, bueno, estoy en una transmisión o cuando voy a narrar, voy a comentar algo, se parece un poco al de Humberto. Y eso es un análisis muy mío, porque yo no se lo escuchaba a más nadie. Todo el mundo dice que yo me parezco es a Carlos Mauricio. Y todo es con Carlos Mauricio, casi siempre. Y yo he notado, más que todo por Humberto, y además que le tengo bastante cariño, aunque hace poco en un teledeporte me cambió el nombre y me dijo Carlos Carrasco. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Pero el Cookie Carrasco El, te el, llamo. el Cookie Carrasco, sí. Em, Anthony, ¿tú ya procesaste el hecho de, bueno, seguro sí, porque al final no terminó como queríamos, pero tú ibas a formar parte, ¿no? De esa historia de Venezuela en el fútbol, de clasificar por primera vez un repechaje, seguramente si Venezuela estaba en el repechaje, ir al Mundial, todo es que hubiese pasado, sí, el what if, pero en algún momento cuando estábamos tan cerca, antes de ese partido contra Colombia, o antes del partido contra Perú, o antes del partido contra Bolivia, tú decías, wow, yo voy a formar parte de lo que puede ser el momento más importante de la historia de nuestro deporte, porque estoy ahí, estoy en la cancha, estoy con los jugadores, estoy en las transmisiones. Tuviste una conversación con Salomón que recorrió todo el planeta, a la cual yo le hice un video y es el video más viral que yo he tenido en toda mi vida. ¿Tú procesaste eso en algún momento? Sí, sobre todo porque esa conversación de Salomón que menciona se dio antes, ¿no? Se dio unos meses antes del partido contra Colombia, fue después del juego contra Perú, que Venezuela gana y que tenía una racha importante de partidos sin sumar de 3 puntos y ya la selección era una olla de presión en torno a ese tema, ¿no? Pero aquí hay como dos vertientes, ¿no? En la emocional yo trataba de autoconvencerme desde todo punto de vista que yo no era el protagonista ni de la noticia ni de Mm. lo que iba a suceder ese día, porque yo sentía que si me dejaba impregnar en demasía por eso iba a afectar mi trabajo, iba a boicotearlo, el ego iba a tomar las riendas de mi trabajo ese día y probablemente queriendo o buscando ser protagonista, yo no hiciera bien el trabajo que me correspondía. Entonces trataba de repetirme a mí mismo eso todo el tiempo para que no me afectara. Y de hecho, eso fue, como te digo, condicionado o propiciado justamente por el hype que yo, obviamente esto no te lo puedo negar, que yo sentí con lo de Salomón. A todos nos Es gusta la normal, viralidad positiva, a claro. todos nos gusta el reconocimiento, por supuesto que sí, enaltece tu trabajo, alimenta tu autoestima profesional, son indicativos claros de que humildemente vas en el camino correcto, de que estás apuntando a tu norte adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero trataba rápidamente de que eso no se convirtiera en un opioide, ¿no? De que eso no me drogara, si cabe el término, de esa satisfacción que luego a futuro condicionar el trabajo. Es decir, que yo en cada entrevista luego quisiera hacer llorar al que tuviese delante. No Claro, es la idea, porque cuando pasó con Salomón tampoco lo estaba buscando. Se exacto. dio así coincidencialmente. Entonces, te cuento eso porque yo llegué a ese partido contra Colombia tratando de desapegarme todo lo posible de lo que iba a pasar en la cancha. Una cosa es decirlo y que otra cosa es estar luego abajo en el Monumental de Maturín con 50.000 personas y te las cometiendo gol, creo que fue al minuto 3 del partido, ¿no? No, Ya cuando eso pasa, absurdo. creo que la venezolanidad te sobrepasa por completo. O sea, es una ola que todo se lo lleva a su paso y quedas como aturdido, ¿no? Del pico de emociones. Yo, la verdad, nunca había sentido algo como ese primer tiempo, porque el primer tiempo todavía no había catástrofe, ¿no? Y luego la contraparte, en el segundo tiempo, como todo se desmorona. Yo sentí en la transmisión, no quiero hablar por mis compañeros, pero que a todos nos estaba costando quedarnos en el partido, ¿no? Mm. Porque era muy fuerte lo que estaba pasando. Yo estaba detrás de uno de los arcos, que era el que tenía el cúmulo de las barras que se combinaron durante toda la eliminatoria. Y de verdad no te exagero cuando te cuento esto, había gente llorando ahí y pegando gritos y preguntándome que cuánto iba el Bolivia-Brasil, porque claro, con la aglomeración de gente no tenían señal. Y me preguntaban cuánto va, hubo gol de Bolivia, hubo gol de Brasil, y había gente llorando. Yo, es que no sé ni describírtelo bien, porque nunca he vivido algo parecido, y menos trabajando. Entonces, claro, ¿Y cómo, está, fue cómo, muy cómo, cómo, fuerte. cómo también puedes generar un análisis de lo que está pasando cuando tienes toda esa situación
a tu alrededor. No es fácil. Es que por eso te digo, fíjate que sentía que estábamos todos aturdidos y nos costaba mantenernos concentrados en la transmisión. Yo hablo en plural porque creo percibirlo, pero si te hablara solo de mí, sin duda alguna me costó una barbaridad quedarme en el partido. Es más, yo escuchaba a la gente pegar gritos como si Brasil hubiese anotado gol y yo dije en un momento, creo que Brasil marcó, muchachos, y María Alexandra Sar nos dijo, no, ya va, no digan nada, que nosotros en la móvil tenemos señal y no hay gol todavía. Es decir, corrías el riesgo hasta de quedar en offside con una información que no era real, Totalmente, porque totalmente. estabas acelerado, estábamos desencajados, sin duda alguna, desde todo punto de vista. Entonces, claro, luego pasa todo y bueno, yo he tratado en pro de hacer mi trabajo lo mejor posible. Soy hincha de la Vinotinto, por supuesto, es el único equipo del que me permito ser hincha, pero tratar de diluir eso a su mínima expresión sin que desaparezca para que no atente contra mi intento de objetividad permanente, ¿no? Entonces yo no me dolió tanto, tal vez así horriblemente como todos decimos, sí luego vino un vacío y desde la vertiente más pragmática, que te decía que aquí había como una bifurcación, es bueno la pragmática, la material, la de oportunidades de trabajo, la económica Mm. incluso, porque si Venezuela clasifica al Mundial, pues es evidente, y esto no tiene por qué sonar mal ni ser un tabú decirlo, que el 2026 a nivel de oportunidades y a nivel económico, oye, nos iba a sonreír mucho más a todos, Yo ¿no? lo Un mundial pensé, con Venezuela iba a ser muy distinto. yo lo pensé mucho. Yo lo pensé mucho cuando, bueno, hasta antes del partido contra Colombia. Yo decía, wow, esta es mi primera temporada narrando el fútbol venezolano. Si Venezuela se mete en el Mundial, es que la segunda temporada que voy a narrar el fútbol venezolano va a ser un sueño para mí. O sea, porque es que todo va a crecer. La gente va a generar atención hacia nuestro fútbol. De repente, bueno, la Vinotinto va a jugar en su primer mundial. Van a salir más jugadores, va a haber más atención de las marcas, va a haber muchísimo más dinero, ¿no? Alrededor de esto, que al final, pues claro, uno tiene un objetivo, un sueño de, bueno, querer formar parte de nuestro deporte y de nuestro fútbol y estar ahí, ¿no? Estar en lo más alto de, bueno, estar en las transmisiones principales, cubrir nuestro fútbol y todo lo demás. Pero es que cuando todo eso está rodeado de cosas positivas en ese aspecto, de que también exista una inyección de dinero que te pueda brindar un crecimiento que no te iba a brindar si Venezuela no había llegado a ese paso, bueno, al final eso iba a hacer que el sueño fuese un poquito más gustoso, ¿no? De alguna forma. Es que todo era como entrar al país de Alicia, ¿no? Las maravillas, ¿no? El país de las maravillas. Era eso, ¿no? Llegar al Mundial. Y al final se nos esfumó por completo. Sí, tú lo resumes bien y para no redundar, es tal cual lo que dices y lo que yo te comentaba en la parte final de mi comentario. Yo creo que iba a ser un punto de inflexión a distintas escalas en la carrera de todos nosotros, pero es que incluso para los periodistas de mayor trayectoria, volvemos a Carlos y Humberto, por ponerte el mismo ejemplo, ellos a pesar de todos los años que tienen haciendo esto, no habían vivido un mundial con Venezuela clasificada. Mm. Entonces, más allá de que tú o yo seamos más inexpertos que ellos, todos íbamos a ser primerizos en ese escenario y por ende esa hipotética clasificación, como te digo, marcaría o hubiese marcado un antes y un después en la carrera profesional de todos nosotros. Yo le había dicho en una reflexión y decía como que somos novatos, ¿no? Porque al final somos novatos en todo ello. Novatos en que al final, bueno, Mm. no, era nuestra primera clasificación en un mundial. Somos novatos en que estamos generando una fanática fiel hacia la Vinotinto. Somos novatos en que de repente vamos a generar una crítica y la crítica tal vez puede caer pesada porque es la primera vez que se escucha eso sobre algún jugador o se escucha eso sobre algún entrenador. Y entonces todo eso, pues termina siendo un terreno bien fangoso y complicado porque todos caen en ello y bueno, al final fueron momentos grises y oscuros que ya creo que se han ido pasando y listo, ¿no? Ya se está mirando hacia otra cosa, por fortuna, y eso que no ha terminado el año todavía. Pero creo que Venezuela sí en los próximos años, bueno, estará encaminada y tú lo has visto también, los procesos de categorías inferiores suelen ilusionarnos, ¿no? Y nos mantienen tal vez con Mm. algo vivo, pues a nosotros en específico. Sí, totalmente. Yo creo que sería un error generalizar y pensar que este fracaso de la selección absoluta, es difícil no llamarlo así, yo lo Ujú. considero un fracaso de la selección absoluta, creo que es un error generalizar eso y trasladarlo a categorías inferiores, por ejemplo. Primero porque desde lo humano y lo personal, ninguno de esos muchachos es responsable directo ni indirecto, ni siquiera de lo que pasó en Maturín.
y que por otra parte, bueno, todo es muy cíclico, o sea, la vida sigue, el deporte sigue, el fútbol sigue. Hoy hubo un Mundial Sub-17, el año que viene habrá otro con otra generación y esa rueda nunca deja de dar vueltas, ¿no? Y luego va a venir otra Copa América en la selección absoluta y otro proceso eliminatorio y estemos preparados o no, va a arrancar y Venezuela va a tener que jugar partidos. Entonces, desde lo malo, parece que es un tren que no baja la velocidad, al que estás obligado a trotar un poquito y a estar en forma para alcanzarlo y montarte, ¿no? Demanda algo de ti. Pero por otra parte, siempre hay un mañana. Esa es la perspectiva positiva. Siempre, y sé que suena un poco comeflor, ¿no? Un poco romántico lo que estoy diciendo, un lugar común, pero es como siempre hay un mañana, ¿no? Una nueva oportunidad para intentarlo. Y es lo que va a vivir lo que va a vivir Venezuela, lo que va a enfrentar. El reto, supongo yo, es, bueno, a la fanaticada, a la opinión pública, reengancharla, ¿no? Reenamorarla, recuperar la credibilidad incluso como marca Vinotinto, porque la Claro. Vinotinto creo que ya desde hace rato ha trasladado lo netamente deportivo y futbolístico y se ha convertido, sí, en un producto. Y ese producto, pues, es como si tú, no lo sé, tú compras todos los meses en el supermercado un jabón en polvo y tú confías en el jabón en polvo porque te gusta cómo huele, porque lava bien y de repente no empieza a lavar bien o la ropa sale manchada o ya no huele a nada a pesar de que lo usaste. Entonces tú pierdes la confianza y apuntas para otro lado. Yo creo que con la Vinotinto, si cabe el paralelismo que acabo de hacer, eh, pudiese estar pasando algo así y hay que recuperar la confianza, resultados mediante, no hay de otra. Anthony, por ahí, en estos últimos tiempos, bueno, luego de lo que pasó con Venezuela, con la Vinotinto, claro, empezamos en esa incertidumbre ahora bueno, quién va a tomar, ¿no? Las riendas de Venezuela. Y sé que tal vez eso lo ha hablado durante todo este tiempo, posiblemente bueno, en tu podcast con Hernán, también seguramente en Teledeportes, porque esto se habla mucho, ¿no? Y se va a seguir hablando hasta que se dé la noticia. Yo tengo un pronóstico sobre eso, y bueno, y podemos conversarlo, porque tal vez nosotros no conozcamos a ese seleccionador que vaya a llevar a Venezuela, por lo menos por un tiempo, hasta después del Mundial, seguramente. Y creo que sería hasta lo más inteligente, porque Venezuela no tendría nada que jugar de aquí hasta que se dispute el Mundial y tal vez algún hombre pueda rescatar después de que se termine la cita mundialista a mitad del próximo año. ¿Tú lo ves así también? ¿No crees que acá ya se está haciendo un proceso? Tal vez el nombre ya está listo, eso está completamente firmado y pues todavía no se ha hecho un anuncio de quién va a ser el entrenador de Venezuela. Sí, es una buena pregunta. Sabes que yo no veo mal la tesis que tú mencionas, ¿no? Que de repente la Federación Venezolana de Fútbol, que en este caso es el organismo lógico encargado de tomar esa decisión y establecer las negociaciones, bueno, espera hasta el Mundial para ver cómo se abre el mercado de técnicos, ¿no? Y qué posibilidad pudiese haber en ese sentido. El problema ahí es que desde el punto de vista comunicacional no ha habido transparencia, no ha habido Mm, claridad. Y ante esa opacidad, ante ese silencio administrativo, por darle un nombre formal, empiezas a pagar un costo político, si se quiere, ante la opinión pública. La gente empieza a dudar y ante los periodistas también, porque lo he hablado, como tú bien dices, en distintos espacios, pero en el programa de radio particularmente, con los dos Carlos Domínguez y Carlos Mauricio, lo comentábamos, ¿no? Si hay silencio, si no hay información, nos obligan a nosotros, a los periodistas, a trabajar en el terreno de las inferencias, de las suposiciones, asumiendo el riesgo de que nos podemos equivocar, pero es que tampoco tenemos de otra. Es decir, yo podría decirte, bueno, tal vez es Vizcarrondo el interino de aquí al Mundial, o tal vez, a pesar de que Tite ya no es, tienen en carpeta a otro internacional. No lo sé, no hay información al respecto. ¿Qué me hubiese gustado a mí en un escenario ideal? Que se hubiese hecho, bueno, una rueda de prensa de balance del proceso de Fernando Batista, una vez haya salido de él, y al tiempo, cuando ya estamos en esta época, prácticamente cerrando el año calendario, que no hay técnico, que ya pasaron las dos fechas FIFA y pareciera que el 2025 va a cerrar sin entrenador en la absoluta, otro espacio, otra rueda de prensa para explicar cómo va ese proceso de contratación. Yo no digo que se den detalles de negociaciones que sean privadas, lo entiendo, pero por lo menos dar algo de visibilidad del plan. Si la federación saliera mañana y dijera, mira, por ejemplo, Osvaldo Vizcarrón no va a ser el interino de acá a junio, con posibilidades de ser él, pero de todas formas no queremos apresurar la decisión porque en el Mundial veremos qué otras opciones se plantean, chévere, se entiende. Pudiese cuestionarse desde lo periodístico de que al ser un interinato se está perdiendo tiempo de cara al próximo proceso.
pero creo que no hay decisión perfecta, visto lo visto. O sea, Sí. por algún lado el cuero seco se te va a levantar, algún precio vas a pagar. Entonces, a ver, que sea lo que decida la federación, pero yo creo que debe informar y explicar un poquito más desde mi punto de vista. No, yo también coincido contigo. También hay un tema con lo que pasó después, el tema de no hablar, ¿no? De no decir absolutamente nada luego de lo que pasó. Y por lo menos, yo lo he dicho siempre, Salomón Rondón es mi jugador favorito en la historia de mi vida. Lo sigo desde que tengo uso de razón. Me ha gustado su juego. No he tenido la oportunidad nunca de charlar con él. Espero que en algún momento se dé, pero es un tipo que he admirado, ¿no? Desde siempre. Y él llevó a esta selección, la lideró y se mantuvo firme y se puso la cinta de capitán cuando debía y puso el pecho también cuando la selección lo necesitaba, pero no dijo nada nunca. Y tal vez fue por tema de cansancio, ¿no? Fue por un tema de ya de una tristeza bueno, es básicamente, ¿qué más les puedo decir? Si ya pasó y no se nos dio. Pero sí faltaron esas palabras. Y faltaron esas palabras de todo el mundo. Faltaron esas palabras tal vez de el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, que nunca dijo nada tampoco. Nunca se sentó a dar por lo menos una explicación de, bueno, o simplemente hablar, a dar un mensaje, ¿no? A quien fue a Maturín, a quien dejó sus ahorros para pues, ir allá a ver a Venezuela, o a quien qué sé yo, se esforzó tanto, ¿no? Para acompañar a esta selección que al final, bueno, todos igual estábamos remando para el mismo lado, pero quienes son los que llevaban esto nunca dijeron absolutamente nada. Y eso pesa hasta No, el yo sol de estoy de hoy. acuerdo contigo. Sí, sí, todavía pesa. Y creo que es como un asterisco, como una mancha que está ahí, que empeora todo lo que se vivió ese día. Porque, de hecho, en la parte final de esa transmisión, nosotros en el canal lo mencionábamos, ¿no? Y yo me permití tener un pequeño espacio, un mini monólogo en el cierre desde la cancha con María Alexandra Bastidas al lado y decir, oye, ayer en la antesala estábamos enalteciendo figuras de liderazgo como la de Wilker Ángel, como la de Rafael Romo, ni hablar de Tomás Rincón, que entendió con muchísima madurez este rol secundario desde lo futbolístico que le tocó en la selección, ser suplente muchas veces. Y bueno, por supuesto, Salomón Rondón, ¿no? Como el capitán y líder absoluto, al menos dentro de la cancha. Entonces, ese contraste hizo mucho cuando, bueno, después del hecatombe, y evidentemente afectados, eso no se lo quito, a la mayoría de los jugadores, por no decir todos, pero vamos a decir todos, allí en cancha derrumbados, oye, ninguno diese la cara. Es más, yo estaba en la flash interview, estilo la de Salomón, que es para la señal internacional y básicamente una obligación que aparezca un jugador venezolano allí de cara a los compromisos de derechos televisivos y ninguno quiso declarar. Entonces sí me hizo mucho ruido porque el liderazgo amerita muchos privilegios, es verdad, acarrea privilegios, pero también responsabilidades. Y a veces no sé si, oye, es bonito, ¿no? Disfrutar de lo que te trae el liderazgo, el reconocimiento, las oportunidades, el cariño de la gente, pero en los momentos apremiantes también es un factor diferenciador como líder que des la cara, ¿no? Que salgas por el equipo. Y no es fácil, asumirlo, pero yo creo que en ese sentido, en ese pequeño sentido, y lo digo con el máximo respeto a cualquiera de ellos, y si el día de mañana tengo la oportunidad, como dices tú, de charlar con alguno distendidamente, con mucho tacto y mucho respeto, si caemos en el tema se los diría, no estuvieron a la altura de la gente, como dices tú, que fue al estadio, que hizo un enorme sacrificio económico en un país ya de por sí difícil para ir a Maturín, para ver el partido, la gente que se mantiene aferrada a Venezuela a través de un rectángulo que es la pantalla de su televisor, a Mm, pesar de estar a miles de kilómetros de distancia y la ilusión que le generaba la Vinotinto. Porque vuelvo a lo mismo, la Vinotinto ya trascendió lo futbolístico. Te digo que es un producto desde la mercadotecnia, pero es que también es un elemento cohesionador y unificador tan grande que creo que todavía ni siquiera entendemos nosotros mismos en tiempo presente su dimensión. Entonces, bueno, que haya habido ese vacío, ese silencio, pesó mucho, generó un muy mal sabor de boca y se agravó ahora desde lo netamente federativo cuando ni siquiera, ya lo acabamos de mencionar, ha habido una rueda de prensa, ha habido un balance, ha habido una explicación. Y ya luego, poco a poco, con el paso del tiempo, uno ha escuchado declaraciones de jugadores en sus clubes o a través de sus redes sociales, uno va viendo destellos sí. de cómo se pudiesen sentir. Pero sí, yo desde ese punto de vista coincido contigo y creo que, bueno, tristemente no estuvieron a la altura comunicacional, me refiero.
Bueno, dejando a un lado a la selección y yéndonos un poco también a la figura de Antonio Abellás, que como yo le decía también en la presentación, periodista que admiro en cómo lleva, ¿no? En cómo se comunica, cómo lleva las transmisiones. Y yo también me fijo mucho en eso porque, bueno, al final, yo no sé si tú lo haces, pero yo cuando termino una transmisión estoy escuchándome a cada rato. Me voy a la transmisión y veo el resumen y digo: "Ay, esto lo pude haber dicho diferente, o le pude haber metido esta intención". Entonces, como una cuestión tal vez bueno, de que quieres obviamente mejorar, pero no sé si te ha pasado tú estando en transmisiones que de repente quieres ver cómo la estás haciendo. Me cuesta un poquito, me da como grima ¿En y serio? aquí es un error confeso. Sí, es un error confeso porque lo que tú haces es el deber ser, es lo Mm, correcto, lo que tú me cuentas que haces. Yo lo que hago es que casi siempre llego acelerado de transmitir, no sé si te pasa a ti también, me da mucha hambre para arrancar y aunque sea tarde la transmisión en la noche, hay que comer. no me da sueño, ¿no? O sea, me Ah, cuesta okey. bajar las revoluciones, la intensidad de las revoluciones del cerebro, me cuesta agarrar mínimo para irme a dormir. Entonces el flagelo mío viene en lo mental, o sea, yo voy recapitulando algunos comentarios que dije, algunas cosas que de la manera en que las planteé, que digo, aquí lo pudo haber dicho mejor, o aquí me engolosiné, aquí me quise venir arriba y me terminé trabando y en verdad el comentario pudo haber sido mucho más sencillo porque sentí que la idea que tenía en la mente era espectacular y Ujú. encajaba y a veces uno se viene arriba, como te digo, el ego a veces aparece y te domina por unos segunditos y eres más propenso al error, ¿no? O a quedar un poquito fuera de lugar. Entonces esa autoexigencia creo que siempre debe existir. Yo la tengo, pero tal vez no de la manera más efectiva, más precisa como la tuya, que es volverte a escuchar. A mí me cuesta un poco, también es que no tengo pasos con mi timbre de voz, a mí no me gusta mucho mi voz. Entonces, bueno, parte de los complejos profesionales que todos tenemos. Entonces, volverme a escuchar es como aparte taladrar esa Sí. insatisfacción que tengo con mi tono de voz y digo, no, mi madre, no puedo. Entonces, lo que sí hago es en mi mente repasar un poco qué hice, cómo lo hice, de qué manera lo dije, cómo lo traduje, qué lectura tuve. A veces, no sé, me cuesta un poquito masticar y tragar la grima que te da recordar que tú dijiste, no sé, el partido parece que está sentenciado, un 2-0 al 75 y un equipo está dominando y luego se lo empata. Entonces tú quedas como, bueno, tú quedas expuesto como un tonto Sí, ahí quedaste en expuesto. offside. ¿Y qué haces, no? Al final, entiendes, tienes que No, nada, afrontar esa aprendes. Entonces situación. tú dices, Sí, bueno, ser un poco más comedido sin que eso se convierta en cobardía para no decir lo que tú realmente piensas, porque si yo en mi corazón y en mi mente veo o siento que el partido está sentenciado, pues yo si me nace lo digo, pero corro el riesgo de estar equivocado. Hay que hacer las paces también con el error, que es súper humano, ¿no? esta temporada se me fue un gallito. No, uno solo, narrando, pero bueno, normal, pero suave. No, yo no por los gallos, pero sí porque siento que hablo un pelo más agudo de lo que mi fisionomía pudiese dar a Claro. imaginar. O sea, yo soy un tipo alto de repente y siento que tengo la voz un poco aguda. Antonio Bellas tiene un mentor. Qué buena pregunta. Sabes que ha sido tema de terapia con mi psicólogo y la verdad es que no. La verdad es que no he tenido una figura de mentor, al menos no para el periodismo deportivo en sí mismo, ¿no? Para la vida, bueno, mentor mi papá, como siempre, por supuesto que sí, sobre todo por ser otra figura masculina y uno sabe que en el terreno de los intangibles, papá con hijo varón, siempre hay una conexión de valores y de enseñanzas que no es que tu mamá no te dé, pero la influencia de tu mamá en ti va por otro lado, ¿no? Claro. Mi papá sí, y luego la mentoría, pues la he tratado de buscar en otros espacios intelectuales, o sea, en la lectura con autores con los que me identifique, el psicólogo Jordan Peterson del que te hablé, leer sobre temas que me aquieten o que sean tabú para mí. La literatura me ayuda mucho en ese sentido. Uno no se siente tan desamparado en sus ideas, que además es un poco ególatra sentir que eres el único o el primero que ha pensado lo que sea que estés pensando, ¿no? Tenemos 2025 años de historia moderna y ya alguien ha dicho o ha escrito o ha pensado lo que tú estás pensando. Eso tiene un lado bueno y es que no estás solo, solo tienes que encontrar la fuente para nutrirte y para sentirte acompañado y para tener algo de luz, de faro
sobre cómo resolver lo que sea que tengas revoloteando en la mente. Pero no, una figura de mentoría en el periodismo deportivo, la verdad es que no, trato es de absorber lo más y lo mejor que pueda de todos los colegas con los que trabajo, eso sí, que creo que es algo que deberíamos hacer todos siempre. Anthony, como en todos los episodios de Caimanera, bueno, nosotros intentamos inventarnos algo, ¿no? Algo especial, algo que, bueno, nos lleve a básicamente el deporte que practicamos, que cubrimos en este caso. En las Caimaneras, las últimas Caimaneras que he hecho, no me ha ido tan bien. Ha sido complicado, he hecho competencias. En esta no vamos a hacer competencia, vamos a darnos un break. Pero yo quisiera saber si Antonio Villas tuviese la oportunidad de armar un 11 especial en su carrera, bueno, de lo que ha visto, ¿no? De fútbol, ¿cuál sería? Siento que va a haber sorpresas. Es que este 11 no va a ser eh, ese 11 normal que tiene a Buffon en el arco, seguramente, y que ya por ahí uno puede empezar a vaticinar qué es lo que viene. Ok, de jugadores contemporáneos a mi vista, es decir, que Lo- yo vi en algún sí, lo que momento de tú quieras, televisión. lo que tú quieras. Mira, va a haber, sí, como tú dices, uno se enamora del deporte en función de algunas figuras que te impactaron mucho cuando eras chamo, ¿no? Uno cuando es chamo es esponja para muchas cosas, para muchas emociones y te quedan cosas en la retina. Casillas, por Entonces yo, ejemplo, por para ejemplo, mí fue muy especial. Yo tengo frases en mi sí, cabeza de Iker voy a Casillas arrancar por ahí. que decía, por lo menos recuerdo una entrevista que dijo, no es por ser un mal portero, sino por ser una buena persona. Entonces yo veía que sí, highlights de Casillas con una canción de fondo y me aprendía la música y escuchaba esas canciones porque veía los highlights de las mejores salvadas de Casillas en X competencia, una locura. Y uno se va enamorando como Sí, de esas, porque son al final héroes, ¿no? sí, sí, totalmente. Yo justamente iba a arrancar por ahí. De mi niñez, yo creo que el portero que más me impactó fue Iker Casillas, o el que más recuerdo, de yo reconocer viendo la televisión, wow, este tipo es el mejor, al menos de ese momento en que lo estuviese viendo. Centrales yo pondría, a Ramos tiene que estar. Ujú. Sergio Ramos lo pondría. Eh, Pongo a Virgil van Dijk. Me encanta como Van Dijk defiende a campo traviesa. Yo fui defensor central, obviamente un nivel semiprofesional y amateur. Y, y la capacidad que tiene ese tipo para perfilarse, Sí. para temporizar, que es como las habilidades blandas del defensor central, ¿no? Porque no es tanto el corte, no es tanto ir por arriba, que también lo hace maravillosamente bien, o algo más moderno como el juego de pies, ¿no? Con ese prisma con el que uno ve a los defensores hoy en día. Pero a veces hay detalles como él defiende en inferioridad numérica, como con la manera en que se perfila él hace que tú dribles hacia afuera Eso te y iba a ya lo que era decir. una opción de gol ya no lo es tanto. Hay Es videos una barbaridad. donde Van Dijk va temporizando al rival y lo va midiendo poco a poco y ya sabe, ¿no? Qué gesto va a tener, sabe qué finta va a hacer, para dónde va a dirigir su cuerpo y eso le hace, claro, ganarle la posición. Es que es un tipo muy inteligente al momento de defender. Ahorita no la está pasando muy bien el Liverpool, que por cierto, hace poco en Champions golearon a Liverpool. Creo que la camiseta que tienes puesta es del Liverpool. No. No, es de la Ah, es Juventus. de la Ojo, Juve. nada que ver con la Juventus. Me la compré sin saber que era de la Juventus. Está bonita y ya. ¿Sabes qué? Pero sí, es de la Esa Juventus. es la versión Icons Ajá, de como los, la retro. exacto, de los equipos. Yo tengo esa, pero del Real Madrid. Por cierto, me la Ah, regaló bueno, Isa, más bonita. que es la azulita. Buen regalo, yo te la he visto, muy bonita. Muy Pero tal bonita. cual, yo me la compré sin saber que era de la Juventus. Sí, en resumen, Van Dijk, Ramos también me impactó por el carácter, por el liderazgo, incluso por el temperamento, si se quiere, que no es lo mismo el carácter, pero bueno, me despertó en su momento mucha admiración. El juego aéreo también, una barbaridad. Lateral derecho creo que pondría a Hakimi, creo que es la personificación del fútbol de hoy en día. Me gusta Hakimi como lateral y toda la variedad de recursos que te da. No solo es ofensivo, sino que interioriza, pisa al área, es un lateral muy, muy completo. Por la izquierda tengo que poner a Roberto Carlos, al igual Mm, que Casillas fue el lateral izquierdo de mi época, de mi generación y probablemente un ratito de la tuya también antes de retirarse. sí, claro. Pero sí, pondría allí a Roberto Carlos. En la mitad de la cancha, eh, va a ser un 4-3-3, puede ser. Mira, no es un volante de corte, pero es que los otros dos son un poquito más ofensivos. En función de mi gusto, yo te pondría Iniesta, Zidane, y este nombre te va a sorprender, Juan Carlos Valerón. Juan Carlos Valerón era el Oh, Zidane del Deportivo el del Zidane del Deportivo La Coruña, que, ¿sabes que mis cuatro abuelos son gallegos, ¿no?
No Y sabía. yo crecí, bueno, viendo fútbol español y casi obligado a elegir, ¿no? Entre el Celta de Vigo y el Deportivo La Coruña. Y búscalo, hay una llave de Champions en donde el Depor pierde con el Milan la ida, creo que fue 3-0 o algo así, 3-0 me parece. Y en la vuelta, o 4-1, pierde 4-1 la ida y en la vuelta en Riazor gana 4-0. Luego pasa a semifinales, lo elimina el Porto de Mourinho, que fue esa Champions que llega el Porto contra el Mónaco, que Claro. Mourinho gana. Ese año, Deportivo La Coruña fue semifinalista. Y en cuartos eliminó al Milan con todos los hierros, un Milan que ya tenía a Shevchenko, a Seedorf, a Maldini, todavía creo que no estaba Kaká, fue un poquito antes, pero era un gran Milan. Entonces, ahí decidí hacerme seguidor entre Celta y Depor del Depor. Ese Depor le ganó una Copa del Rey al Real Madrid en el Bernabéu en el 2002, cuando el Madrid celebraba 100 años de historia, la la fiesta por completo al Madrid de los Galácticos. Y Es eso decir, fue luego de es ganar un Depor que luego de ganar la Champions ante el Leverkusen para el Real Madrid. creo que no fue el mismo año, me parece, Mismo porque año, si es la Copa del Rey del 2000, mismo claro. año, 1902-2002, correcto. Ese Depor también ganó la liga como en el 2000, es decir, el Super Depor que se le conoce fue muy sólido y muy competitivo en finales de los 90 y principios de los 2000. Bueno, Juan Carlos Valerón era como un Kaká, como un Zidane, canario él, Ujú. pero jugó, ojo, sé que te ríes, pero búscalo, No, no, lo no voy es a tan buscar. fantasma como tú crees. Le voy a No, buscar. no, no lo conoces, no lo has escuchado. No, no lo había escuchado. Bueno, Pero no es tan debutó fantasma en como tú crees. selección, me No, imagino. claro, no, sí, jugó en la selección, pero no tuvo demasiada trayectoria, pero jugadorazo que marcó época. Entonces, bueno, me gustaba mucho Valerón, para mí de los mejores jugadores de ese Deportivo. Había otras figuras, estaba Dialmiña, no sé si te acuerdas de Sí, sí, Dialmiña, claro. Sí, estaba sí. Roy Mackay, un delantero holandés buenísimo que luego se fue al Bayern después de marcar todos los goles que quiso en el Depor. Pero bueno, para no hacer mucho más largo el tema del 11, Zidane, Iniesta y Valerón, y arriba está mucho más fácil, están Messi, están Cristiano, que para mí va a ser muy difícil ver algo igual a ellos dos, al menos mientras yo viva, ojalá que sí, y el gordo Ronaldo en punta. Tú, ya que me mencionaste al Depor, que tengo que hacerte esa pregunta. ¿Tú al Depor lo metes entre los mejores 5 equipos de España históricamente? Ah, buena pregunta. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. ¿Cuál es el cuarto Atlético, para ti? Athletic Club de Bilbao. Ok. Y A ahí, pesar de que sí, ahí luego está Valencia, está Deportivo, pero de ahí no sale, ¿eh? mm, De ahí no sale, sobre todo por un tema de actualidad y continuidad. El Depor ahora está en segunda, es líder de segunda, ojo, va a subir a primera otra vez, esperemos que así sea. Pero pongo cuarto al Athletic Club de Bilbao por la filosofía que tiene, nunca ha descendido a segunda, jugadores siempre de ascendencia vasca, creo que es súper meritorio que sea un equipo competitivo configurado de esa manera. Y sí, el Depor podría ser el quinto, aunque creo que el Valencia llegó a par de finales de Champions, creo que está por arriba el Valencia. Cuidado si el Valencia no es cuarto, el Athletic quinto y el Depor sexto. Creo que es lo objetivo a decir. vamos a refrescar entonces el 11, desde el portero. Casillas, Casillas, Hakimi, Van Dijk y Ramos, Roberto Carlos por la izquierda, en la mitad de la cancha Iniesta, Zidane y el estratosférico Juan Carlos Valerón, que vas a buscar después de este lo voy a episodio, buscar. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo el Gordo, el original. Me gusta enormemente. Anthony, ya nosotros tenemos que ir cerrando este episodio de Caimanera. Obviamente ha sido un gustazo que bueno, que hayas tomado unos minutos para conversar conmigo un poco de. Creo que el episodio entra en esa reflexión que podemos hacer de todo lo que pasó con la selección, que al final todavía estamos hablando de eso porque, claro, a pesar de que uno ponga esas curitas, igual buscarle tal vez respuestas a tantas preguntas que nos hicimos en su momento, pues nos pueda dar un poco más de claridad en el futuro. Posiblemente nos pueda hacer tomar mejores decisiones después, de saber cómo comportarnos y dejar de ser novatos para el futuro, posiblemente. Y bueno, también, claro, yo, como mencionaba al principio de este episodio, bueno, para el periodismo deportivo, creo que es muy importante hoy en día tu figura, porque mencionabas el tema de ser un tipo tal vez en algún momento acartonado, un poco estoico, puede ser cuadriculado de cierta forma, ir trabajando en Sí, eso, darte cuenta e ir construyendo un Antonio Abellás tal vez un poco más suelto e ir mostrándolo, ¿no? A las personas que se van dedicando a esto
como yo, ¿no? Que vamos creciendo, ¿no? En este camino del periodismo deportivo. Em, Eso es muy valioso. Sí, ser un poquito más maleable, tal vez sin perder mi esencia, que es el mensaje que yo le daría a cualquiera. No sentirnos mal con quienes somos. Al final yo tengo un estilo que es inherente a mí, está en mi ADN, o sea, está en mi corazón, en mi pecho, y es muy difícil que cambie desde los cimientos mi forma de ejercer y de comunicar. Pero sí no viene mal cierta capacidad de adaptación, cierto grado de maleabilidad para adaptarte a distintas situaciones o para comunicar tal vez a veces de manera más afable, más informal, más light. A veces uno se mete mucho en el tema técnico o táctico del juego y es cuestión de eso, de aprender a tener más y mejores registros, básicamente sin dejar de ser Anthony Avillas, porque si pretendo ser otra cosa, pues va a sonar mal, se va a ver mal y me voy a sentir súper ridículo desde todo punto de vista. Te tengo unas dos más últimas. Mejor momento deportivo que hayas visto, hayas presenciado, puede ser en fútbol, baloncesto, béisbol, lo que sea, que lo tengas en tu memoria, y el mejor momento deportivo tú cubriendo, que puede ser con la Vinotinto, tal vez lo tuviste con la Vinotinto o con alguna otra cosa, alguna otra transmisión de otra competencia. Mira, momento que yo haya vivido, que me haya marcado, hay dos, uno de más chamo, otro de más adulto. Cuando era niño viví la victoria de Venezuela 2-1 sobre Bolivia, el que le llaman el milagro de la Chinita en Maracaibo. Claro, con el de Eh, Arango. yo era, sí, gol de Arango y de Rey, al 90, los dos. Sí. Yo era muy chamo y como se celebró eso en mi casa y el ruido, yo vivía en la Candelaria, que es una zona súper poblada, popular, el ruido que hubo, o sea, me marcó muchísimo como cimiento, como semilla que luego germinar en función de mi sentido de pertenencia para con la selección, ¿no? Es como el primer gran recuerdo que tengo. Hay otro un poco más adulto, que es cuando Venezuela le gana a Argentina en Puerto de la Cruz 1-0. Yo ya estaba en edad universitaria, pero vi ese partido y wow, no lo podía creer, ¿no? Fue una maravilla. Y el momento deportivo o el evento en el que yo he estado no es de la Vinotinto ni estaba trabajando formalmente ese día, pero haciéndote el cuento corto, hubo una academia de fútbol, la EF, que fue a jugar un torneo a Claro, Rusia en el marco del Mundial de Rusia 2018 y ellos me llevaron como jefe de prensa ok. para ese torneo. Para todos los equipos involucrados y jugadores, entrenadores, etcétera, como premio final, como cortesía final, había entradas para el partido inaugural del Mundial. Y yo fui al estadio de Luzhniki en Moscú, un partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita. Vi la ceremonia inaugural, que por cierto estaba Dua Lipa cuando Dua Lipa era cuasi desconocida para el planeta, o sea, hace 7 años. ¿Dua Vi a Lipa, Dua Lipa en vivo. Dua Lipa sí o no? Sí, Dua Lipa, sí o Ah, no. claro. Sí a todo, es más, te digo sí a todo, para que no pierdas el A tiempo. todo, a todo, a todo. Sí a Exacto. todo. Escucha, la vibra, aparte, no quiero hacer aquí apología a Rusia, ni a la Unión Soviética, ni mucho menos, pero ellos tienen un grado de nacionalismo súper importante y el fantasma de la Unión Soviética yo sentía que volaba sobre el estadio en ese momento, todo el mundo con sus banderas rusas, había un fervor nacional muy fuerte que yo percibí ahí y la vibra, Carlitos, de un partido inaugural de un mundial y que esa gente esté ahí con su selección, una cosa loca. Obviamente es difícil pensar que Venezuela va a la Copa del Mundo, pero sí que vamos a vivir un primer partido mundial, ¿por qué no? Ojalá sea en el 2030. Y lo que yo viví ese día, entendiendo además que era una Copa del Mundo espectacular, una cosa loca. Y no la trabajé, fui de espectador, pero una Imagínate. maravilla. Ah, te permite disfrutar un poquito más, No, ¿no? También. sí, 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 vivirlo de otra manera. ¿Qué consejo le podrías dar a algún periodista que está comenzando? Periodista deportivo. Varios, guiándome por mi propia experiencia. Que crean en sí mismos, en primer lugar, ser jóvenes no necesariamente te hace menos que alguien que tenga muchos años ejerciendo, nada que ver, siendo una persona joven, pero por ende preparada y estudiosa, te puede hacer rendir y tu talento te puede hacer completar un tan buen trabajo como alguien que tenga 10 o 20 años haciéndolo. Entender que es un camino sinuoso, pedregoso, no siempre meritocrático. A veces las oportunidades no llegan a la velocidad o de la forma que uno cree que merece. Hay que tener un poquito de paciencia y seguir luchando. Y luego leer y prepararse mucho. Para mí leer es fundamental, amplía tu universo de conocimiento, amplía tu vocabulario
y de una manera invisible y hasta incuantificable, a veces te saca las patas del barro de Sí. formas y maneras que ni te imaginas. Más que hacerlo por nutrirte tú mismo, que es lo principal, luego lo puedes llevar a tu trabajo absolutamente, ¿no? Porque creo yo que leyendo mucho te hace, bueno, escribir y pensar mejor, y si escribes y piensas mejor, probablemente también hables bien. Y bueno, uno es un comunicador. Y luego eso, estudiar, prepararte, nunca ir desnudo, metafóricamente hablando, de una transmisión, por respeto a ti mismo, por respeto al narrador, en este caso yo por ser analista, y por respeto más que todo a la audiencia. Entonces lo resumiría en esas cosas: leer mucho, que tiene que ver con estudiar, con prepararse siempre, tener paciencia, porque a veces el mundo no es tan idealizado como nuestros papás nos dicen al criarnos, no es un lugar tan bonito, tan positivo. A veces hay injusticias, a veces hay tardanzas, no es Ujú. meritocrático cualquier entorno laboral. Y bueno, confiar en ti mismo, confiar en tus capacidades, en tu talento. Yo creo que entre la humildad y la subestimación hay medio paso, hay una frontera muy pequeñita, entonces hay que tener cuidado. Sí, hay que ser humilde, pero cuidado, no te eches para atrás, no te subestimes. Tú puedes, tú tienes talento, tú tienes capacidades, y para adelante, esforzarte siempre. Tomo eso, tomo eso. Anthony, gracias por acompañarnos en Caimanera. Gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Carlitos, lo disfruté un montón, a la orden siempre. Dios te bendiga, que sigan los Amén. éxitos, que sigas en franco ascenso, hermano. Humildemente, en lo que uno puede ayudarte, respaldarte, empujarte un poquito hacia arriba. Aquí estamos para eso, a la orden. A mí, en líneas generales, con contadísimas excepciones, todos mis colegas me han tratado maravillosamente bien, me han ayudado, me han apoyado. Y no solo porque es lo correcto, sino Sí. porque uno siente que ante lo karmático de la vida uno debe devolver lo que ha recibido. Pues yo pretendo hacer lo mismo siempre que tenga la oportunidad. Así que gracias, lo disfruté mucho, y bueno, que siga el éxito con la Caimanera. Mm. Bueno, Anthony Abellás en Caimanera. Recuerden suscribirse al Porsche TV y compartir con nosotros el próximo jueves cuando tengamos un nuevo episodio de Caimanera. Ahí estuvo Anthony. Pronto tendremos más sorpresas. Nos despedimos. Chao.